Hola a todos. No sé cómo empezar esto, pero voy a intentar contarlo lo mejor posible. Mi vida en ese entonces era bastante normal, o al menos eso era lo que pensaba. Estaba comprometido con Mary, una mujer increíble, y tenía un trabajo estable en un banco. Siempre fui de los que creían que el futuro estaba planeado, que todo lo que uno tiene que hacer es seguir la corriente. No me sentía infeliz, pero tampoco sentía que estuviera viviendo mi vida plenamente. Había algo dentro de mí que no podía identificar, algo que me decía que no estaba siendo auténtico, que había una parte de mí que estaba guardada, oculta, sin que nadie lo supiera. Nadie lo sabía, ni siquiera yo mismo sabía qué estaba buscando. Una noche, después del trabajo, me sentí más cansado de lo habitual. Salí a caminar sin rumbo fijo, buscando algo que no podía definir. Entonces, recordé que había conocido a un hombre en línea, con quien hablaba de vez en cuando. Algo en sus palabras me llamaba la atención. Decidimos encontrarnos en persona. Él era diferente a todo lo que conocía, un mundo distinto al mío, algo que jamás hubiera imaginado explorar. Tal vez fue el cansancio, tal vez la curiosidad, pero esa noche decidí hacerlo. Quedamos en un bar y de inmediato la conversación fluyó. Me ofreció una bebida y, sin pensarlo mucho, la acepté. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La bebida tenía un sabor raro. No sabía bien qué era, pero pensé que no importaba demasiado. Durante la conversación me sentí extraño, como si todo a mi alrededor estuviera comenzando a girar. La luz del lugar, que antes me parecía cálida y acogedora, ahora se sentía un poco más tenue, como si estuviera flotando fuera del tiempo. De alguna manera, mi cuerpo empezó a sentirse más pesado, pero mi mente seguía funcionando con claridad, lo cual me resultó extraño. Lo último que recuerdo antes de que todo se desvaneciera fue que la conversación del hombre a mi lado se volvía más distante, como si viniera de un lugar lejano, y todo se volvió borroso. No pude resistir más. Mis párpados se cerraron de golpe, y la oscuridad me envolvió. Lo siguiente que supe fue que no estaba en el bar. No había ruido, no había luz. Todo era un vacío absoluto. Al principio, pensé que había perdido el conocimiento por completo. No sentía mi cuerpo, ni el peso de mis piernas, ni la suavidad de la silla en la que estaba sentado. Solo había un silencio profundo. No podía pensar, no podía moverme, pero de alguna manera sabía que algo estaba por suceder. Entonces, una luz tenue apareció a lo lejos, como un punto brillante, casi intangible, que me llamaba. Y fue entonces cuando todo cambió. A medida que me acercaba a esa luz, pude distinguir figuras en la penumbra. Fue un susurro, una sensación que me hizo darme cuenta de que no estaba solo. Y allí, en medio de esa luz difusa, apareció él. La figura frente a mí comenzó a tomar forma, y en ese momento supe quién era. Aunque no podía verlo con claridad, algo dentro de mí me dijo que era Jesús. No tenía las características exactas que uno ve en las pinturas, pero había algo en su presencia que era inconfundible, algo que no podía describir con palabras. Su rostro, sereno y lleno de una paz inexplicable, irradiaba una calidez que me hizo sentir que estaba en casa, aunque no sabía a qué casa me refería. No entendía bien qué estaba sucediendo, pero, por alguna razón, no tenía miedo. Al contrario, sentía una calma profunda, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera parte de un plan más grande. «Te estaba esperando», me dijo, y al escuchar esas palabras, algo se rompió dentro de mí. De repente, supe que todo en mi vida había sido una preparación para este momento. No tenía preguntas, pero su mirada me lo dijo todo. Fue como si pudiera ver mi alma, ver todo lo que había hecho, mis decisiones, mis miedos más profundos. En ese instante, todo lo que pensaba que conocía sobre mí mismo comenzó a desmoronarse. Y entonces,
De una manera extraña y a la vez reconfortante, sentí que algo más estaba por suceder. Fue como si mi vida estuviera siendo repasada ante mis ojos, pero no de una manera condenatoria. Al contrario, había una sensación de que todo aquello que había vivido, bueno o malo, tenía un propósito. En ese momento, una figura más apareció a su lado. Al principio no la reconocí, pero algo en mi interior me dijo que debía saber quién era. Era mi madre. Al verla, una mezcla de emociones se apoderó de mí. No podía creerlo, pero ahí estaba, con su rostro radiante, lleno de amor y de una paz que jamás había experimentado cuando estaba viva. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Era como si la hubiera perdido ayer, pero aquí estaba, frente a mí, sin edad, sin dolor, con una sonrisa que me devolvía una sensación de hogar que había perdido. Ella no dijo nada al principio, solo me miró, y en su mirada estaba todo lo que no había sido capaz de decirme cuando estuvo en vida. Sabía que no necesitaba palabras. Jesús me miró y me indicó con un leve movimiento de cabeza que me acercara a ellos. Y así lo hice, como si algo invisible me empujara hacia esos dos seres que de alguna manera siempre habían estado conmigo, aunque yo no lo supiera. Al acercarme, mi madre tomó mi mano, y esa sensación de calor, de conexión, fue algo que no podría describir nunca con palabras. Fue como si mi alma regresara a un lugar que jamás imaginé que volvería a ver. Fue entonces que Jesús habló, y su voz, suave pero clara, resonó en todo mi ser. «Tu vida ha estado llena de sombras, Lucas», me dijo. Al escuchar su voz, sentí una tremenda angustia, como si estuviera viendo una película de mi vida proyectada ante mis ojos, pero con una claridad brutal, como nunca antes había experimentado. Vi mis decisiones, mis mentiras, la manera en la que me había apartado de lo que realmente era, ocultando mi verdadera identidad, viviendo una vida que no era mía. Vi mi relación con Mary, que había sido construida sobre una falsa apariencia, sobre expectativas ajenas, y vi cómo mi alma se había ido alejando cada vez más de lo que realmente necesitaba. Jesús siguió hablando, pero ahora sus palabras se sentían como un bálsamo en medio del dolor. «Has estado buscando algo fuera de ti, pero lo que realmente necesitas está dentro de ti», me dijo. Sus palabras me atravesaron como una espada, cortando todo lo que había creído saber sobre mi vida. En ese instante, comprendí que mi sufrimiento no era una casualidad, sino el resultado de mis propias elecciones. Pero también entendí que, aunque esas elecciones me habían alejado del camino correcto, aún había tiempo para corregirlas. Aún había esperanza. «Es hora de que te enfrentes a ti mismo», dijo Jesús. Y en ese momento sentí como si mi cuerpo fuera envuelto por una luz cálida y reconfortante, como si me estuviera abrazando de la forma en que nunca antes me había sentido abrazado. De repente todo comenzó a cambiar. La luz que me rodeaba, que antes era tan cálida, empezó a intensificarse, como si algo estuviera presionando mi ser desde dentro. Todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse, a desmoronarse, como si mi alma misma estuviera siendo reestructurada. Sentí una presión en mi pecho, algo indescriptible, como si estuviera a punto de estallar, y mi cuerpo se desvaneció por completo. El vacío que sentí fue aterrador, pero en el mismo instante sentí una paz inmensa, algo que nunca antes había experimentado. Fue como si estuviera flotando en un mar de serenidad, completamente ajeno a todo lo que conocía. Entonces, me vi nuevamente en el bar, sentado, con los ojos cerrados, y supe que estaba regresando. No entendía cómo, pero algo me decía que debía volver. El peso de mi cuerpo era insoportable. Cada músculo se sentía como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica. De alguna manera, mi alma había regresado al lugar que había abandonado, pero no me sentía como antes.
Sentí que la verdad que Jesús me había mostrado se estaba asentando dentro de mí, una verdad que me cambiaría para siempre. Abrí los ojos con dificultad, y el bar que había sido tan conocido ahora me parecía ajeno, como si nunca hubiera sido parte de mi vida. El hombre que estaba a mi lado ya no estaba, y un profundo silencio llenaba el aire. Sabía que, al regresar, nada sería igual. Me levanté con dificultad, el cuerpo aún tembloroso, como si no me perteneciera por completo. Caminé hacia la salida del bar, pero todo me parecía irreal, como si estuviera observando a través de una ventana empañada. Al salir a la calle, la noche se sentía diferente, más pesada. El aire frío me golpeó la cara, pero no pude evitar notar que algo había cambiado en mí. Sentí una extraña claridad, como si, en medio de todo el caos, todo hubiera cobrado sentido. No era la misma persona que había entrado a ese bar. Algo dentro de mí había despertado, algo que no podía identificar, pero que me llenaba de una energía extraña, casi sobrenatural. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando procesar todo lo que había vivido, pero al mismo tiempo sabía que no podía regresar a mi antigua vida. Ese mismo día, al llegar a mi casa, recibí una llamada de Mary. Me dijo que quería hablar, que había algo raro en mí, que me sentía distante. Mi corazón dio un vuelco. La verdad era que ya no podía continuar con la mentira, no podía seguir con la vida que había construido a base de escondites y máscaras. Sabía que mi relación con ella estaba destinada a terminar, porque ni yo mismo sabía quién era realmente. Mientras hablaba con ella, un dolor profundo se apoderó de mi pecho, y aunque intenté mantener la calma, sentí que todo se me venía abajo. Al colgar, un sentimiento de vacío absoluto me invadió. ¿Qué quedaba de mí ahora? ¿Quién era realmente después de lo que había experimentado? Los días siguientes fueron un torbellino. Mary y yo terminamos nuestra relación de manera algo abrupta. Aunque parte de mí sabía que era lo correcto, el dolor de perderla fue insoportable. No solo la perdí a ella, sino a todo un mundo que había construido a su alrededor. Me mudé de mi departamento, dejé el banco, renuncié a todo lo que había sido parte de mi vida. Parecía que había caído en un abismo sin fondo, un vacío que no sabía cómo llenar, pero a pesar de la confusión y el caos, había algo dentro de mí que me decía que todo lo que había experimentado no era una casualidad. Había una razón detrás de cada dolor, detrás de cada pérdida, y estaba comenzando a comprenderlo. El vacío que sentía se fue llenando poco a poco con una nueva sensación. Busqué consuelo en la iglesia, en la fe, en lo que Jesús me había mostrado en aquella visión. Cada palabra, cada consejo, cada oración se sentía como si me estuviera reconstruyendo pieza por pieza. Al principio, todo era confuso. No sabía si estaba haciendo lo correcto o simplemente huyendo de mi pasado, pero al mismo tiempo sentía una paz profunda, como si finalmente estuviera tomando el camino que había sido destinado para mí. La transformación no fue fácil. Hubo días en los que me sentía perdido, sin rumbo. Pero el recuerdo de esa luz, de esa conversación con Jesús y mi madre, me mantenía en marcha. Ya no estaba buscando lo que había buscado toda mi vida: validación, aceptación, lo que sea que hubiera estado intentando llenar con todas mis decisiones equivocadas. Ahora solo buscaba ser yo mismo, ser genuino. Con el tiempo, fui alejándome de la vida que conocía. Ya no era el mismo. Había dejado de esconderme, de vivir de acuerdo con lo que los demás esperaban de mí. Mi fe comenzó a ser algo real, algo personal, algo que me transformaba cada día. Pero la realidad es que, aunque me sentía más en paz que nunca, hubo momentos en los que me cuestionaba. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Había sido todo un sueño, una alucinación provocada por la droga? Las dudas me rondaban constantemente, pero lo que sentía en mi corazón no podía ser ignorado. Ese encuentro con Jesús
con mi madre, las verdades que me había revelado. Todo eso seguía muy vivo en mí. No podía negar lo que había vivido. Decidí dejar atrás la vida que había estado llevando y comenzar de nuevo. Pero algo más, algo que no había anticipado, sucedió. Empecé a recordar más detalles de aquella experiencia, detalles que antes no entendía. Recordé que en un momento cuando Jesús me habló de mis decisiones, también me habló de mi futuro. Me dijo que la verdadera transformación no llegaría con la ausencia de dolor, sino con la aceptación del mismo, que sería a través del sufrimiento que encontraría mi verdadera paz. Aquel encuentro me dejó una marca profunda, algo más que una simple lección sobre mi vida. Fue una invitación a ser alguien más auténtico, a ser quien siempre había sido en mi interior. Y esa lección, aunque dolorosa, se fue impregnando poco a poco en mi ser. Poco a poco, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Dejé atrás las máscaras, las mentiras que había estado viviendo y comencé a construir una nueva vida sobre la autenticidad. Al principio fue difícil. La gente que conocía no entendía lo que me estaba pasando. Algunos se alejaron de mí, otros se quedaron con preguntas que no podía responder. Pero me di cuenta de que no podía seguir buscando respuestas en los demás, sino en mí mismo y en mi fe. Durante meses me sumergí en la lectura de las Escrituras, en la oración, buscando comprender lo que Jesús me había mostrado en aquel encuentro. Algo dentro de mí me decía que todo lo que había vivido antes de ese momento había sido solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía aún comprender por completo. Una mañana, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con alguien que, de alguna manera, cambió el curso de mi vida. Era un hombre mayor, de aspecto humilde, con una sonrisa serena en su rostro. Nos cruzamos en la calle, y sin más, él me dijo: «La paz que buscas no está en los demás, ni en lo que has perdido, sino en lo que has encontrado dentro de ti». Sus palabras resonaron con tanta fuerza que me detuve en seco. Me miró con una intensidad tranquila, como si supiera exactamente lo que había estado pasando en mi vida. Sin darme tiempo para responder, simplemente continuó su camino. En ese instante, supe que no estaba solo, que no estaba simplemente buscando respuestas por mí mismo. Estaba en un camino que ya había sido marcado, y todo lo que había experimentado tenía un propósito mayor. A partir de ese momento, comencé a ver señales de que todo lo que había vivido, todas las pérdidas y las pruebas, estaban guiándome hacia algo más profundo. Empecé a comprender que la transformación espiritual que había experimentado no era solo sobre cambiar mi vida, sino sobre ver las cosas desde una nueva perspectiva, una que me permitiera entender que el sufrimiento era parte de un proceso de sanación y crecimiento. Cada día que pasaba, sentía como si las piezas del rompecabezas se estuvieran ensamblando lentamente, revelando la imagen completa de lo que debía ser. Mi fe ya no era algo impuesto o aprendido por obligación. Era algo que me conectaba con mi ser más profundo, con la verdad que había sido revelada durante aquel encuentro. En cada paso que daba, sentía una serenidad indescriptible. No había resuelto todos mis problemas ni había encontrado todas las respuestas, pero había algo en mí que había cambiado. La sensación de estar perdido ya no estaba. La paz que sentía era un recordatorio constante de que no importaba lo que había dejado atrás, sino lo que estaba construyendo hacia adelante. La relación con mi madre, con Jesús, ya no era algo del pasado, sino algo que seguía vivo dentro de mí, guiándome como una brújula interna que me ayudaba a tomar decisiones más sabias y compasivas. No necesitaba entender todo, solo necesitaba seguir caminando con fe, sabiendo que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, mi vida empezó a tomar forma de nuevo, pero de una manera completamente distinta. Dejé de lado la necesidad de tener todo bajo control, de vivir de acuerdo con los estándares de los demás.
Me enfoqué en encontrar la paz interior, en ser fiel a mis creencias y sobre todo en ser honesto conmigo mismo. Volví a encontrar mi propósito, pero esta vez no era el propósito que había buscado a través del dinero, el estatus o las expectativas de la sociedad. Era algo mucho más profundo. Encontré consuelo en la idea de que la vida no es una carrera, sino un proceso de constante transformación. No se trataba de tener todo resuelto de inmediato, sino de dar cada paso con autenticidad. Unos meses después, decidí regresar a la iglesia, pero no como un visitante más, sino como alguien que buscaba un lugar donde realmente pudiera servir, aportar y encontrar un propósito más allá de mí mismo. Comencé a involucrarme más con la comunidad, a ayudar en proyectos, a escuchar a aquellos que, como yo, alguna vez se sintieron perdidos. Y fue en ese proceso que encontré una verdadera paz, no la que me había prometido el éxito o la perfección, sino una paz genuina, nacida de la aceptación y el amor. Me di cuenta de que, al final, mi experiencia de casi muerte no fue solo una revelación sobre lo que había hecho mal, sino sobre lo que debía hacer bien a partir de ese momento. Un año después, me encontraba más en paz que nunca. Mi vida había dado un giro completo, y aunque la sombra de lo que había vivido seguía presente, ya no me dominaba. La paz que había encontrado en mi fe y en mi nueva forma de ver el mundo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Ya no me atormentaban las dudas constantes sobre quién era o lo que había hecho, porque entendí que el verdadero arrepentimiento no es sobre castigos, sino sobre el cambio genuino que uno elige hacer en su vida. Había aprendido que no importaba cuántas veces había caído, lo que realmente importaba era la decisión de levantarse y seguir adelante con un corazón dispuesto a cambiar. Una tarde, mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido, comprendí algo aún más profundo. Durante aquel encuentro con Jesús y mi madre, ellos no solo me mostraron mis errores, sino que me revelaron algo más grande, la importancia de vivir auténticamente, de ser fiel a uno mismo y a lo que uno cree. De hecho, la visión más poderosa que me quedó de esa experiencia no fue el miedo o la culpa, sino la sensación de que nunca estamos realmente solos. Siempre hay algo o alguien guiándonos, incluso cuando no lo vemos. Esa sensación me acompañó cada día, recordándome que, aunque mi vida había estado llena de oscuridad, la luz siempre estuvo al alcance de mi mano. Solo tenía que abrir mi corazón a ella. Con el paso del tiempo, mi vida se estabilizó, pero algo dentro de mí seguía creciendo. Ya no tenía miedo de enfrentarme a la verdad de quién era, ni de enfrentar lo que había dejado atrás. A medida que pasaban los meses, comencé a sentir una conexión más profunda con la fe que había encontrado, con los principios que ahora guiaban cada una de mis decisiones. Ya no veía las dificultades de la vida como obstáculos, sino como oportunidades para seguir evolucionando y aprendiendo. Sabía que mi camino no estaría exento de retos, pero ya no me sentía solo en ellos. Había algo en mi interior, una fuerza renovada que me impulsaba a seguir adelante con valentía, sabiendo que lo que había vivido, por doloroso que fuera, me había preparado para ser una mejor versión de mí mismo. El trabajo que hice conmigo mismo no fue fácil, pero me dio una nueva perspectiva sobre la vida. A veces me encontraba pensando en el hombre que era antes, en las decisiones que había tomado, en lo que había perdido. Pero luego me recordaba a mí mismo que las lecciones que aprendí de esa experiencia de casi muerte eran las que me permitieron vivir de manera más auténtica, con propósito y sin miedo a ser quien realmente era. Ya no buscaba la validación externa, ni me aferraba a lo que había sido. Mi vida ahora estaba en mis manos y la paz que sentía cada día me decía que finalmente había encontrado mi verdadero camino. Y así, con el tiempo pude entender que todo lo que había vivido, cada prueba y cada error, me había llevado a un lugar mucho más profundo de lo que jamás imaginé.
Esta experiencia, aunque desgarradora en muchos momentos, me permitió renacer, ver el mundo con otros ojos y, lo más importante, conocerme verdaderamente a mí mismo. Aunque la vida nunca será perfecta, ahora sé que cada paso que doy está guiado por algo más grande que yo, algo que me da paz y propósito. Y lo que más me queda de todo esto es que la transformación no depende de las circunstancias externas, sino de la voluntad de cambiar por dentro. Si te ha llegado mi historia y te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas a este canal para seguir escuchando relatos que, como el mío, pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Me encantaría saber qué opinas, si alguna vez has tenido una experiencia parecida o si crees que hay algo más en la vida que aún no hemos descubierto. Déjame tu comentario y no dudes en compartir este relato con alguien que también pueda necesitar escuchar algo así. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.